Uno de los conflictos bélicos más interesantes relatados en la Biblia es el ocurrido entre el reino de Judá y el imperio asirio. ¿Qué batalla importante se trazó específicamente entre los reyes Ezequías y Sennacherib? Uno de los conflictos bélicos de importancia que tuvo que enfrentar Ezequías tuvo que ver con el rey asirio Sennacherib, allá por el 701 a.C. Sennacherib decide invadir toda la zona de Judá y vecina también, hasta los filisteos y demás. Tomó todas las plazas fuertes. Pero algo sucede para que Sennacherib finalmente se retire sin tomar a Jerusalén. Y Israel, en cierto sentido, gozó de cierta paz. Los años pasaron y Sennacherib parte por segunda vez hacia la región de Palestina. En esta oportunidad, decidido definitivamente a conquistar la capital del reino judío, Jerusalén. Los ejércitos asirios marcharon nuevamente hacia la parte de Ciro-Palestina. Anteriormente ellos habían invadido la parte de Siria, después habían absorbido, incorporando el reino del norte, y ahora se dirigían hacia el reino del sur. Los asirios hacían un catálogo detallado, como en este prisma o este fragmento del prisma, de cada una de sus conquistas. Ellos describían cómo torturaban a sus enemigos, cómo cortaban sus narices, cómo les sacaban la piel, los desollaban, cómo cortaban sus orejas, otras partes del cuerpo, finalmente los impalaban. Tenemos evidencia de los cascos de los asirios, de partes del equipo que tenían los caballos y las flechas también de los asirios, que podemos distinguir la forma de las flechas de los asirios diferentes a las flechas de los judianos, que estaban menos desarrolladas que las flechas de los asirios. Esa maquinaria de guerra, los asirios eran soldados de profesión. Ellos se dedicaban a hacer la guerra frente a soldados voluntarios y algunos soldados permanentes que tenían los ejércitos de Palestina. Ellos no eran rival para los asirios. Así que en este segundo momento, Sennacherib está con un fuerte ejército. Había tomado la fortaleza de Laquis, que era muy importante, y desde allí mandó sus generales. Los asirios rodearon a Jerusalén. Ellos se encargaron de sitiarla e intimidar a sus habitantes con sus palabras y blasfemias, improperios, asegurando que si los dioses de las otras ciudades no le habían garantizado seguridad, el Dios de Israel tampoco sería capaz de garantizarle seguridad a los judíos. El sitio de Jerusalén por parte de Sennacherib tiene gran destaque en la historia de Ezequías. ¿Cuál fue el resultado de este sitio? ¿Y qué evidencias comprueban lo ocurrido? En esa segunda invasión, muestra el registro bíblico que el rey Ezequías no tenía nada, ningún elemento para defenderse, se dio cuenta de su situación y atinó solamente a buscar a Dios, a clamar humildemente a Dios, él y su pueblo también, para que el Señor obrara un milagro y los liberara de un enemigo que tenía tanta fuerza que podía tomar fácilmente aquella ciudad. Cuenta en el prisma de Sennacherib, que es conocido y que está hoy en el Museo Británico, una de las copias, la victoria que tuvo Sennacherib sobre las ciudades de Judea, específicamente Laquis y otras más, pero ahí cuenta que de alguna forma él había sitiado a Jerusalén, pero que el rey Ezequías, mencionándolo, lo menciona por nombre, y dice que el rey Ezequías no se había rendido y que no había aceptado las condiciones de rendición. Cuando Jerusalén está por ser tomada, la carta que le escribe Sennacherib, Ezequías se la lleva a Jehová, la lleva al templo. Él se rasga sus vestidos. Anteriormente él le había dicho a Isaías: háblale a tu Dios para que nos libre. Ahora, cuando la batalla está tan cerca de casa, él
se rasga sus vestidos y va delante del Eterno. Y le pide, le suplica al Eterno por perdón por sus pecados, por confiar en sí mismo. Ese túnel de Ezequías era un ejemplo de salvación por obras. Él quería hacer las cosas por sí mismo. Y ahora él se humilla delante del Eterno y recibe la promesa que esa misma noche él sería liberado. Y efectivamente, dice el registro bíblico que al otro día, esa misma noche, sucedió algo, un milagro, pero totalmente negativo para los asirios. Un ángel del Señor dice que mató a 185.000 soldados asirios, los soldados tal vez más fuertes del ejército. El ejército se vio reducido tanto que volvieron a su tierra humillados. De ninguna forma el rey Senaquerib menciona en su prisma su derrota, es decir, generalmente ellos son reyes altivos, o los registros son registros muy, tratando de destacar los triunfos. Y dice que lo enjaulé como un pajarito, lo tuve preso, pero no lo tomé. Eso difiere al orden que él llevaba en los diferentes reinos que él había visitado. Anteriormente él llegaba al lugar, lo destruía, y se llevaba al rey y lo impalaba. En el caso de Senaquerib con Ezequías, en el 701, él recibe tributo, se va. Después de la sanación de Ezequías, él regresa finalmente y él recibe la humillación de los 185.000. Después de regresar a su capital, finalmente muere en manos de sus propios hijos. Uno de los últimos relatos bíblicos sobre el rey Ezequías narra sobre una enfermedad que él tuvo y el resultado que tuvo el encuentro con ministros babilónicos. ¿Qué sucedió allí? ¿Y qué importancia tuvo este encuentro para el futuro del reino judío? La historia bíblica nos cuenta de que cuando Ezequías tenía 39 años, era muy joven todavía, Dios le dijo a través del profeta Isaías que él iba a morir. Por ese tiempo Ezequías tuvo una enfermedad y él nuevamente ruega a Dios y le pide que por favor su enfermedad no sea de muerte. Aparentemente su enfermedad era así para terminar con la vida de Ezequías. Ezequías le ruega, le pide a Dios misericordia y Dios le concede 15 años más de vida. Y el profeta Isaías le dice: vas a tener una señal de que esto se va a cumplir. ¿Y cuál era la señal? Que iba a retroceder la sombra en el reloj de sol que había hecho Acaz, el padre de Ezequías. O sea que iba a suceder un milagro astronómico, un hecho insólito, como una prueba de que la palabra de Dios se iba a cumplir. Y así fue. Entonces, después de un corto tiempo, Ezequías, ahora sano, ahora feliz, recibe la visita de emisarios del rey de Babilonia. Hay que recordar que Babilonia no era un poder importante en el tiempo de los asirios. Ezequías, humano, y sin duda estaba contento y algo orgulloso de que vinieran de Babilonia a felicitarlo y demás. ¿Qué hace? Le saca a un paseo, ¿no es cierto?, por su capital en Jerusalén y le muestra sus tesoros. Tesoros de oro, de plata, esos galpones con todos esos recursos acumulados. Era una potencia Ezequías, su reino. Y los visitantes, por supuesto, quedaron impresionados. Es raro porque, de alguna forma, los babilonios se llevan un informe de lo que habían visto, que seguramente para ellos fue muy sorprendente y despertó la codicia posterior de los babilonios. Pero Ezequías omitió lo más importante, de dar testimonio acerca del poder de Dios y de los propósitos de Dios. El profeta Isaías le recrimina la actitud al rey Ezequías y le anticipa que justamente los babilonios serían los que con el tiempo
y un siglo después más o menos se llevarían toda la riqueza de Jerusalén. Ezequías se quedó muy triste, pidió perdón a Dios y indudablemente fue uno de los hechos fallidos de Ezequías. Sin embargo, la profecía de Isaías se refería a tiempos futuros, cuando entonces el reino de Babilonia, que ahora parecía un reino pequeño y humillado, se convertiría en el neoimperio babilonio. Es interesante ver la historia bíblica que después de unos 150 años el rey Nabucodonosor llegaría a las puertas de Jerusalén y él sería un babilonio, un caldeo, es decir, un descendiente de la embajada aquella que visitara a Ezequías, sería el que se llevaría las riquezas que habían quedado testificadas en Babilonia como riquezas impresionantes que habían en Jerusalén. Así que esa fue, digamos, un aviso o lo que puede haber sido una premonición de lo que le habría de pasar un siglo y medio después a Jerusalén, después de la visita a la embajada babilonia a Ezequías.